El Salmo 16 es un salmo mesiánico. La referencia que hace acerca de no permanecer en el sepulcro refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos leído el Salmo 16 y el pensamiento que viene a mí es en relación con cuán fácil o cuán difícil es confiar y depender de Dios en la vida, y cuán fácil y cuán difícil es confiar y depender de Dios en la muerte. ¿Qué será más fácil? En alguna ocasión, uno de los mártires del cristianismo dijo: es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque quien decide morir por Cristo sabe que lo que sigue después es lo que ha anhelado que suceda durante toda su vida, con una expectación de salvación. Pero para algunos, para quienes predicar el Evangelio de Jesucristo o decirse cristianos es ser objeto de persecución, vivir por Cristo significa otra cosa muy diferente. Y hoy mismo, en nuestro tiempo, hay una cristiandad que es perseguida por causa de su fe. ¿Cuáles son las que habitualmente se constituyen en las fuentes de nuestra incertidumbre? El domingo pasado hablábamos de que el hombre es un ser que busca certidumbres. Nuestra reflexión en la conferencia estaba orientada hacia este pensamiento inicial, en el sentido de que lo que el hombre busca es certidumbre. ¿Cuáles son las que suelen convertirse en fuentes de nuestra incertidumbre o de nuestra aflicción? Claro, nos agobia que llueva demasiado, también que haya demasiado sol. Nos agobian varias cosas, muchas. Pero entre las cosas fundamentales o esenciales de la vida por las cuales nos sentimos agobiados y experimentamos más profunda incertidumbre, desasosiego, son 5 que yo enumeraría. La primera de ellas es el desamparo o la carencia, no tener lo esencial para la vida. El vivir en una condición de abandono en donde no tengo ni siquiera lo indispensable. En segundo lugar, yo citaría el rechazo o el acoso, la persecución, el entorno hostil, violento. En tercer lugar, yo señalaría la pérdida o el duelo, la circunstancia de vacío que nos deja en el interior, la ruptura, la sensación de separación, el ver partir a alguien que amamos. En cuarto lugar, yo colocaría la enfermedad o la afección, una discapacidad o un padecimiento que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, una enfermedad crónica, degenerativa, etc. Y en quinto lugar, condiciones de marginación o aislamiento, y no me refiero a social, sino me refiero a circunstancias en las cuales las personas se sienten hechas a un lado, menospreciadas. Y entonces, estas 5 cosas suelen convertirse en la principal fuente o la fuente habitual de nuestra falta interior de certidumbre. Con frecuencia nos enfrentamos a circunstancias adversas y complicadas todos los días de nuestra vida. Y esto se debe a que somos vulnerables, somos frágiles. Nos encontramos confrontados por lo inesperado, por lo que no teníamos planeado que sucediera, y eso causa tristeza en nuestro corazón. Pero cuando estamos en ese estado, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿En dónde hallamos
aliento, consuelo, fortaleza, certidumbre, gozo, paz, satisfacción, alegría, entusiasmo, motivación, propósito. ¿En dónde? ¿Cuál es nuestra fuente? Eso es lo que nos convierte en cazadores hábiles, cazadores diestros, buscando siempre la manera de obtener cuando menos un poco o un poco más de certidumbre. Nos interesa asegurarnos de que estaremos bien y de que no nos va a faltar nada. Nos interesa garantizarnos estabilidad. Las ciudades se establecen en donde hay agua. La gente se asienta a vivir en donde encuentra los elementos básicos que le garantizan que va a estar bien. Eso es búsqueda de certidumbre. Es vivir a la casa del bienestar, de lo que nos puede garantizar. Pues el Salmo 16 habla de eso. El Salmo 16 nos refiere a esta búsqueda solamente que apunta a una sola causa de esta forma de gozo y de plenitud, no a tantas. En el Salmo 16 solamente hay una. Muchas personas se equivocan porque ven a Dios solo como el proveedor de bienes que no son necesarios. Pero el Salmo 16 nos lleva a la definición de Dios como la fuente única y total de mi certidumbre, de mi gozo y de mi plena satisfacción. ¿En dónde lo dice? Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Cuando nosotros buscamos a Dios de manera equivocada, podemos solo estar interesados en lo que conseguimos a través de Dios. Y muchas personas se equivocan, porque ven a Dios solo como el proveedor, el que trae los bienes que son necesarios para nosotros. Eso nos lleva a interesarnos en Dios con una motivación equivocada y no por lo que Dios es. Buscar a Dios es bueno, pero siempre que nuestro interés en buscarlo esté centrado en quién es Dios y no en lo que podemos conseguir de Dios. Ese es el patrón de comportamiento. Es el patrón de comportamiento común en el cristianismo que se caracteriza por una fe emocional. La fe emocional nos garantiza un éxtasis inmediato, la sensación de bienestar interior cuando oro, cuando invoco a Dios, o cuando canto, cuando celebro. Eso me produce placer, bienestar. Hay algo interior que me hace sentir a gusto y lo busco. Y eso es lo que me interesa de estar allí. Estoy aquí porque me hace sentir bien. Persevero en esto porque me proporciona satisfactores y recompensas por lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la más sólida y cierta fuente de gozo en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te proporciona a ti satisfacción y gozo? Tu alegría y tu gozo, tu satisfacción está construida sobre el hecho de ser físicamente agraciado. Me gusta cómo me veo, me satisface, por eso me encanta que me disfruten, que me vean, porque me encanto. Tal vez no es eso, todos tenemos algo que no nos gusta, aún el que se guste más. Un amigo publicó ayer que era la pelea esta que iba a haber de los famosos. Dijo, esas peleas están más arregladas que la cara de Cristiano Ronaldo. Me hizo reír porque no se me había ocurrido que el punto de comparación fueran las cirugías que alguien se hizo en la cara, ¿no? Para ser bonito. La gente se puede operar para ser bonita, ¿sabían eso? Es interesante. A todos nos causa conflicto algo de nosotros. No nos gustan nuestros dedos de los pies, no nos gustan nuestras orejas,
no nos gustan nuestros dientes, no nos gusta nuestra estatura, no nos gusta la lonjita, algo nos insatisface. ¿Ok? A lo mejor nuestro gozo está cimentado en tener bienestar, pero la verdad es que somos seres tan complejos que nuestro proceso de búsqueda de certidumbre nos lleva a estar siempre insatisfechos, aunque tengamos aún las cosas que no son solamente indispensables. También tenemos las necesarias y aún tenemos algunas cosas que pudieran ser consideradas como lujos, pero no nos sentimos satisfechos. Vemos que hay nuevas cosas que pudieran proporcionarnos y que otros las tienen, y entonces vamos sobre de ellas. Nos interesa, y casi siempre la lista que hacemos no tiene que ver con lo que ya tenemos, porque lo que ya tenemos lo damos por descontado. Nuestra lista casi siempre solamente está construida de lo que no tenemos. Por ejemplo, pregúntenle a las señoras, a las damas, si no necesitarán unas sandalias nuevas o unas botas, por ejemplo, ahorita que ya comenzaron las lluvias, y el marido comete la insensatez de decirle, ¿pero qué no el año pasado te compraste una? Y se gana una mirada que Dios guarde la hora. Nunca, esposos, hagan eso. No interrumpan a una esposa que está pensando en comprarse unos nuevos zapatos diciéndole, ¿pero qué no tienes bastantes? Eso no se hace, por favor. Es la peor manera de provocar a una mujer que está reflexionando profundamente acerca de su necesidad de otro par de zapatos. Recientemente prediqué en una iglesia en donde estábamos hablando del tema de las heridas emocionales, y la pregunta que surgió mientras estábamos exponiendo este tema es, ¿hay aquí acaso una mujer que solamente tenga 2 pares de zapatos? Y a una hermana se le ocurrió levantar la mano. Levantó la mano, valientemente levantó la mano. ¿Solamente tiene 2 pares de zapatos? Sí, pastor. Y dije, no conozco un marido más injusto, más inclemente, más impío que este. ¿Cómo esa mujer? Pues si las mujeres no pueden vivir sin tener más de 2 pares de zapatos, necesitan varios. Porque luego de los pares de zapatos hay que agregar la bolsa que va con el par de zapatos. Y es un poco complejo esto, solo en el pensamiento de la mujer. Por eso el tema del bienestar no es lo que nos va a proporcionar gozo y satisfacción plena en la vida. Ese es el cuento de nunca acabar. ¿Acaso lo que nos va a proporcionar gozo y satisfacción en la vida es no enfrentar adversidades? Hermanos, todos los tiempos, todos los días, nuestras vidas están rodeadas de adversidades. Cosas inesperadamente llegan a nuestra vida y nos sorprenden de manera negativa y adversa. Pero ¿cómo es posible que pasó esto? Las cosas más simples, las cosas más sencillas, insulsas, llegan a causarnos molestia, enojo, porque son adversidades. Adversidades. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que caminando por la calle apresuradamente por llegar a algún lado tiene el infortunio de tropezar y caer en el suelo en medio de un montón de gente? ¿Y qué hace la persona cuando le sucede eso? ¿Qué hace? Se queda tirado en el suelo y dice, ¡ay, me caí! ¿Qué hacemos? Como resorte nos levantamos. Nos sacudimos y las personas nos preguntan, ¿estás bien? ¿Y qué contesta todo el mundo? Aunque se haya roto la paletilla, hermanos, va a decir, no, sí, estoy bien. Porque tratamos de sobreponernos a las adversidades de la manera más inmediata, pero no siempre es posible. Por lo tanto, no es la ausencia de adversidades. ¿Acaso es ser bien tratado? ¿Quién no tiene a alguien que le haga la vida cansada, hermanos? Alguien que lo mire feo, alguien con quien tenga que enfrentarse como una piedra en el zapato. ¿Quién no tiene que lidiar con una persona difícil? No es necesariamente el ser bien tratados lo que nos da satisfacción y gozo pleno en la vida. ¿Acaso nunca experimentar decepción de la gente que más apreciamos? De la gente a la que le hemos dedicado cariño, esmero. Nunca ser decepcionados por alguien, no, tampoco es esa la fuente. Ser afortunado en el amor,
A mí siempre me ha ido bien en el amor. Por eso en mis 48 relaciones no tengo nada de que 48 relaciones quiere decir que no te ha ido bien en el amor. Terminas todas porque no te ha ido bien en el amor. Que te vaya bien en el amor quiere decir que te quedas ahí y dices, aquí me voy a estacionar. Esta es la persona idónea para mi vida. Bien, entonces tenemos que pensar que todas estas cosas que estoy enlistando, hay una lista más. Tener éxito en todo lo que emprendemos, vivir una larga y muy sana vida, alcanzar todas las metas que nos proponemos. ¿Son esas las fuentes de nuestro gozo pleno y nuestra certidumbre total? Todos estos son rasgos de felicidad que nosotros hemos acuñado. Hallamos satisfacción en ellos. Podríamos definirlos de manera simplista como el todo en la vida, mientras que el salmista define que para él el todo en la vida es Dios. Esta es la comparación. Y se deriva una pregunta de allí. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cuál es la importancia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu gozo, en tu satisfacción, en la plenitud de tu certidumbre interior? No nos referimos a cualquier forma de satisfactor inmediato que nos produzca algo de placer o alguna sensación de éxtasis o un poco de bienestar temporal, momentáneo. No. El mundo se especializa en buscar eso. Nosotros no. El mundo se especializa y se esmera en conseguir con facilidad esta forma de satisfacción temporal, y hay evidencias sobradas de maneras múltiples de lograrlo. Esa es la razón por la cual el mundo vive como vive. Pasarte un alto es gratificante. Te da satisfacción el hecho de haberte pasado un alto sin que nadie te molestara y no tuviste ningún problema. Ya estás del otro lado, ya arrancaste, ya vas rápido. Y todos los demás se quedaron atrás. Pobres, bobos, tontos, torpes. No fueron tan hábiles como yo. Qué gratificante es la sensación de hacer algo incluso ilegal. Pero no es esto. Estamos hablando de un tipo de gozo y de satisfacción que nos proporcionan certidumbre de plenitud interior. No se trata de un placer momentáneo que es efímero. No es posible encontrarlo sin Dios. No es posible encontrarlo sin Dios. Eso es lo que aprendemos en el Salmo 16. Quien verdaderamente anhela experimentar una vida de plenitud, de gozo, no la va a encontrar sin Dios. La verdadera capacidad para gozarse, a pesar de estar enfrentando circunstancias adversas o lucha interior con emociones destructivas, con depresión, es cuando hemos experimentado nuestra redención por la obra de Dios a través de Jesucristo. Constantemente escuchamos los mensajes que nos dicen que esto no es real, que esto no es posible, porque califican esta forma de declaración de fe del salmista como algo utópico. ¿Saben ustedes lo que es la utopía? La utopía, una palabra griega que proviene de dos vocablos. U, que significa negación, no, y topos, fuera del lugar. Lugar. Topos es lugar, u es negación. No hay lugar. Todo gol dentro del área es una utopía. ¿Cómo se le llama técnicamente en el fútbol? Fuera del lugar. Si entendemos ese sentido de la técnica del fútbol, entendemos lo que el mundo piensa de nosotros. El mundo cree que estamos equivocados
esperando que nuestra plena satisfacción en la vida provenga de Dios. Y créanme que algunos cristianos estamos aparentemente esforzándonos por darle la razón al mundo, porque tenemos un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Le estamos diciendo al mundo: lo que he encontrado en Dios no logra llenarme plenamente. Necesito un poco de la basura que tú produces para ver si con eso logro satisfacerme. Este es como el ejercicio de algunos trabajadores pobres que vienen a jornalear en algunas construcciones, en algunas obras, y cuando llega la hora del lonche, a falta de un lonche, lo que salen a comprar es solamente un refresco embotellado, gasificado, y unas de estas botanas en bolsa que no tienen más que 30 gramos de frituras de maíz, y pagan por eso 25 pesos, tratando de quitarse el hambre por un rato. Pues muchos cristianos hacemos eso. Tratamos de conciliar lo que el mundo nos proporciona con lo que encontramos en Dios. El domingo vamos a la iglesia, pero el resto de la semana nos divertimos. No veo a todos. Hoy algunos a lo mejor estuvieron bailando un poco ayer, o brincando el sábado, o desde el viernes velando en alguna forma de Halloween bien organizado, sacudiendo el bote de manera entusiasta. El mundo vive con abundancia de creencias que tratan de llenar este vacío interior. Las creencias no salvan, son creencias. Hay multitud de creencias y la gente hace que estas creencias sean una forma de religiosidad popular y la acuñan como algo formal e institucional. Esa es la razón por la cual la gente pone altares y ofrendas en estas fechas, porque tienen la esperanza y la creencia de que sus finados vienen a disfrutar de las cosas que están en la ofrenda. Entonces ponen allí lo que les gustaba a los finados. ¿Qué acostumbran poner? La comida, las bebidas. Acostumbran a poner hasta la música que le gustaba al final. Es creencia. No importa si es cierto o no, solo es una creencia y la gente la asume como parte de su declaración de fe. Vive con eso. ¿Saben? Esta semana que pasó, apenas vi una noticia impresionante. En uno de los jardines del Vaticano se llevó a cabo una celebración después de un sínodo en el cual se debatió el tema del matrimonio de los sacerdotes en la Amazonia. Y eso tenía que ver con lo que está pasando en la Amazonia. Y el Papa estuvo presente. Y en esa celebración, en uno de los jardines del Vaticano, en el cual estuvo presente el Papa, vinieron a celebrar un rito totalmente pagano a la Madre Tierra y la invocaron enfrente del Papa. Y luego llevaron a que el Papa bendijera la imagen de la Pachamama. Y esto fue televisado mundialmente. La nota está en las noticias. Católicos indignados fueron después y robaron estos ídolos que fueron colocados en el altar de una de las parroquias en el Vaticano y fueron arrojadas al río Tíber. Esto sucedió, hermanos, es real. Aún en el contexto del catolicismo, la abundancia de creencias ya está creando un conflicto. Y la tendencia habitual ha sido extender más la sombrilla para que quepan dentro aún creencias que son totalmente contrarias a la fe cristiana. Cada vez las sombrillas se extienden más y el interés es abarcarlas, no dejarlas ir. Por eso se han asimilado tantas creencias y tradiciones paganas y han quedado dentro de la sombrilla del cristianismo. Eso convierte al cristianismo popular construido en base a todas estas creencias, en una religión de consumo,
en una forma de sincretismo en el que no hay claridad ni objetividad de lo que el cristianismo puro confiesa y sostiene como su declaración de fe. Creemos en un solo Dios vivo y verdadero, y en Jesucristo, su Hijo, Señor y Salvador nuestro, por quien únicamente y exclusivamente hay salvación y no por nadie más. Esta es nuestra fe evangélica, nuestra fe cristiana, nuestra fe bíblica. Pero la multitud de creencias que la gente sustenta tratan de proporcionarnos esta idea de alivio, como si en ello pudiéramos verdaderamente encontrar la plenitud de nuestra satisfacción. No la hay sin la verdadera fe, la fe salvadora. No la multitud de creencias y supersticiones, sino la fe salvadora, que es un don otorgado por el Espíritu de Dios para que el hombre sea salvo por gracia a través de Jesucristo. A lo largo de los salmos, lo que queda claro en las declaraciones del salmista es que la felicidad del hombre radica en Dios, sin accesorios, sin agregados, sin nada más que Dios. Esto pone a prueba nuestra fe más que ninguna otra cosa. ¿Cómo reaccionaría tu fe si no tuvieras nada más que Dios? Estos mensajes de los salmos vienen a nosotros y nos cuestionan, hermanos, nos cuestionan profundamente. La verdadera plenitud de vida no se encuentra más que en la certidumbre del vínculo al que Dios nos ha llamado. Esta es la declaración de fe del salmista. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Tú, Señor, eres mi roca, eres mi porción, eres tú quien ha afirmado mi suerte, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. El significado de esto es que nuestra llenura y satisfacción reales proceden y radican en Dios, y accedemos a ellas solo por el trato a que Dios nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga, hermano.